¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va en esta semana? 9.376.000 de pandemia. Precisamente lo que queremos hacer hoy es presentar el libro que todos estaban esperando, La pandemia bizarra. Pero antes les voy a suplicar que nos unamos en una cadena de oración para que Alejandro Rosas no festeje de una manera demasiado apocalíptica su cumpleaños, porque hoy es cumpleaños de Alejandro Rosas. Rosas, querido, felicidades. Muchas gracias, querido Patán. Oye, pero pues, ¿qué no es marzo todavía? Es un marzo eterno, ¿no? Absolutamente, es un 2020 eterno. Ya pasamos por todo. Yo apostaba que estaría totalmente, ya estaríamos fuera de la pandemia, que estaríamos en Guadalajara, quizá esta noche yendo a la copa de champán o bebiendo con los cuates en el Farallón de Tepic, había tantos lugares que nos permitieran estar ahí, ¿no? No, bueno, extrañamos mucho la FIL de Guadalajara, pero la FIL de Guadalajara hizo lo correcto, que es, pues, cuidarnos a todos, ¿verdad? Porque estamos en medio de una pandemia, así que este año será a distancia, el año que viene, pues nos la cobraremos al doble, ¿no? Yo creo que Claro. esa es la promesa que podemos hacer. Pero eso no nos impide decir salud por mi cumpleaños número 77. Sí, felicidades. Salud, queridos. Salud. Sí, estamos presentando la pandemia bizarra. Yo creo que el que cumple años se arranca. Alejandro Rosas, ¿de dónde salió este libro? Híjole, bueno, pues miren, yo les quiero contar, queridas amigas y amigos que nos están viendo en vivo en este momento, en esta presentación, fue un poco bochornoso el inicio, como generalmente son todos nuestros libros, hay algo de bochorno alcoholizado en cada una de estas obras que hemos sacado con el tema bizarro, y esta no fue la excepción. Llevábamos quizás 2.5 meses, casi 3 meses ya de pandemia, de confinamiento, y decidimos hacer por primera vez un Zoom. Mi querido Julio, desde luego yo, y el Señor de las Tinieblas, que es nuestro gran editor, que tiene un olfato del Señor de las Tinieblas absoluto, tiene un colmillo retorcido como el Señor de las Tinieblas seguramente lo tiene, bebe como el Señor de las Tinieblas, pero híjole, luego se me quiebra terriblemente como esa noche. Dijimos, vamos a hacer nuestro primer Zoom los tres, y entonces, pues yo me imaginé una noche a la vieja usanza de machos. Vamos a beber mucho, nos vamos a empedar aquí en el Zoom por primera vez a ver qué se siente, cada quien se trajo sus botanas, de estas que te tapan las arterias, todo perfecto, y de repente ya empezamos el Zoom los tres, y Julio Patán sale con la novedad de, ay, es que acabo de hornear un panqué de plátano. Y luego Gabriel, yo no sé si hacer una gelatina de frutos rojos. No me chinguen. En ese momento dije, ahora sí, la pandemia ya se llevó esto a la chingada. O sea, la siguiente va a ser lección de cómo planchar tus camisas o cómo quitar el cochambre. Realmente me decepcionaron y a partir de ese momento todo fue empeorando hasta que surgió la idea, si no mal recuerdo, querido Julio, de hacer esta pandemia bizarra. Sí, totalmente. Debo decir en mi descargo que yo lo único que estaba haciendo era practicar para hornear el pastel de cumpleaños de Alejandro Rosas a fines de año, ¿no? Sí, nos pusimos a hablar sobre lo que todos hablamos hoy en día, que es sobre este maldito virus y sus consecuencias, ¿verdad? O sus causas y consecuencias. Y pensamos que en el espíritu de México Bizarro debíamos escribir un libro sobre la pandemia bizarra. Muy rápidamente, eso sí, y aquí hay una diferencia sustancial, nos dimos cuenta que no podíamos limitarnos a hablar de México. Digo, con todo lo que aportan el presidente de la República, al que le mandamos un abrazo cariñoso, va a decir que sí es cierto que en la FIL nada más le pegamos, ¿verdad? Pero bueno. Y Hugo López-Gatell, ¿no? Papacito López-Gatell, ¿se acuerdan que era un rockstar? Con todo lo que nos aportan. ¿Cómo pasar de Papacito López-Gatell al satánico Doctor Muerte? Sí, en meses, ¿no? En meses. Bueno, pues tienes que ser responsable parcial, pero fundamental por 100,000 muertes, que más bien son 250,000, ¿no? Pero bueno, estábamos en esos temas y dijimos, no, tenemos que hablar del mundo entero, ¿no? Porque todo el mundo con la pandemia
ha tenido una especie de crisis de bizarrería. Es decir, tenemos presidentes, varios, que niegan la gravedad del virus, se rehúsan a usar cubrebocas, salen, tosen, hacen manifestaciones y se contagian. Tenemos alcaldes que se ponen pedísimos en pleno confinamiento y literalmente, se hacen los muertos para que no los arresten. Tenemos otra vez presidentes que recomiendan usar cloro. O sea, tenemos un panorama desolador. Esta pandemia ha hecho aflorar lo peor y lo más peor del ser humano, ¿no? Bueno, y ¿sabes qué? A mí ya era bizarro desde el principio. ¿Te acuerdas esos primeros días donde los artistas norteamericanos nos brindaron la peor versión de Imagine de la historia? Yo creo que John Lennon se ha de haber revolcado en su tumba y además se atrevieron a subirlo desde luego a redes sociales y era verdaderamente horrible. Pero espérate, todavía nosotros lo podemos superar con el Cielito Lindo ahí por Santa Fe, por estos lugares, ¿no? Que hoy se llamarían muy fifís, cantando el Cielito Lindo, que también era una versión, te daban más ganas de llorar que de agarrar ánimo para hacer frente a la pandemia en algún momento. Bueno, entonces, es que luego los artistas mexicanos también se pusieron las manos a la obra, caray. Pero además, bueno, empezamos ahí ya un poco mal. Pero luego todo este tipo como de el mundo va a cambiar, ahora que termine la pandemia seremos diferentes, la naturaleza está recuperando su lugar, nosotros tenemos una actitud, la humanidad va a cambiar y somos la misma podredumbre de siempre. No había nada ni de heroico ni de nada en la ciudadanía quejándose porque no podía salir, pero tienes adentro cervezas, tequila, comida. Quizá lo único que falló al principio fue el papel de baño y el Lysol y todas esas cosas. Sí, hubo una cierta carencia y el cubrebocas, ¿no? Entonces, ya sabes, los que acababan agarrando un calcetín y poniéndole unas ligas y cosas así por el estilo. Pues sí, pero bueno, decidimos que ante este panorama, sí, en efecto, ¿no? Había una idea así como de que de aquí en adelante salías a Avenida Revolución, los microbuses se paraban para cederle el paso a los ciclistas. Exacto. Tú levantabas así el brazo y se paraba aquí un halcón que había recuperado su territorio. Y pues no, hemos visto que esto no ha sucedido, ¿no? No. Por el contrario, golpean personal de salud, hacen trampa para que no los detengan cuando mandan, que también es un absurdo, pero bueno, cuando no mandan a los coches a guardar por aquello del no circula, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este contexto, pues decidimos, insisto, en el espíritu de México Bizarro, hacer una pandemia bizarra, ¿no? Y nos fuimos, Alejandro, pues al mundo entero. Al mundo entero, porque efectivamente la pandemia significa que es mundial, a diferencia de la epidemia puede ser nada más muy localizada. La última gran pandemia, bueno, considerando que la del SIDA se había considerado como tal, la otra muy perra fue la de 1918 de la influenza española, que dejó, se calcula que hasta más de 50 millones de habitantes de la Tierra en ese entonces, que es muchísimo. Aquí en México nada más 500,000, pero pues claro que había que entrar en todos lados porque estábamos viendo muchas de las mismas manifestaciones que no solamente eran mexicanas en Europa, en París, en Berlín, en Rusia, desde luego en Japón, y todo por un pinche murciélago, ¿no? Es como aquel chiste también el que mencionamos en algún momento de la obra, los norteamericanos con un murciélago, ¿eh? Sí, vampiro. Vampiro, con un murciélago que hicieron a Batman, ¿no? Así es. Los chinos se les ocurre hacer sopa. Sí, exactamente. O ¿no? Bram Stoker con un murciélago hace un vampiro, Drácula. Sí, ¿no? Exactamente. Los chinos una pinche sopa. Una sopa y nos anda cargando el payaso, ¿no? Exacto. A propósito, a todos menos a ellos, porque ellos sí han logrado como controlar el desastre, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, digamos, ¿qué podríamos esperar de una enfermedad? Ahora ya sabemos que probablemente no es así, pero que parecía haber empezado por una sopa de murciélago. O sea, claro, cocinaron mal el murciélago, además, ¿no? Que sí. Pero luego había otras hipótesis sobre animales comidos rarísimos, ¿no? Que habían provocado esto. O sea, había una especie de disputa animal, ¿no? Pero bueno. Además, aquí nos quejábamos, no, pinche chinos, se comen el murciélago y hacen una sopa. Aquí, sopa de iguana, ¿no? Sí, claro, sopa de tortuga, ¿no? De tortuga.
nos pasaron a torcer, ¿no? Exacto. Entonces, el caso es que nos echamos Alejandro Rosas y yo a una velocidad verdaderamente express, 72 historias sobre la pandemia. No queríamos, no podíamos ser exhaustivos. La verdad es que cerramos, pues hicimos el corte de caja lo más cerca posible a estas fechas, digamos, pero pues siempre hay que pasar por un proceso de edición, de diseño, luego ir a la imprenta y etcétera, entonces hay que darse un margen, pero bueno, contamos historias que todavía son bastante recientes, eso es la verdad, no con un afán de exhaustividad, insisto, sino con un afán de reflejar este momento del planeta Tierra, ¿no? Entonces, ¿con quién nos metemos esta vez? ¿Con los políticos? Sí, es inevitable, ¿no? Son responsables en muchos países de desastres inenarrables por el manejo de la pandemia, y de disparates inenarrables además. Pero no nada más, ¿no, Alejandro? Es decir, hablamos de la ciudadanía anónima con sus fiestas y sus absurdos, hablamos de los disparates también de personas públicas, del espectáculo, por ejemplo, hablamos de todo el mosaico bizarro que ha traído el COVID-19. No, y bueno, y hay historias maravillosas. Fíjate que recorriendo el mundo, una que a mí me gusta mucho de Colombia, que luego se repitió aquí, fue lo que lo que para nosotros es el Buen Fin, que seguramente ahora mucha gente lo podrá ver en streaming desde su casa, porque veto a saber cómo nos vaya a ir con los contagios de una semana de Buen Fin, porque los centros comerciales estuvieron repletos y demás. Bueno, el equivalente al Buen Fin en Colombia es un día sin IVA. Entonces, igual, ellos iban muy confinados, cosas bizarras, un día sin hombres y un día sin mujeres, muy curioso esto que sucedió en Colombia, que un día solo podían salir los hombres, otro día solo las mujeres, como su pico y placa, que es como para nosotros el día sin auto, pero por otras razones, aquí es por la contaminación, allá es por el tránsito. Pero venían muy bien confinados, muy bien guardados, de pronto al presidente se le ocurre decir un día, o sea, aplicar el día sin IVA, y se abarrotaron los centros comerciales de una manera insospechada, no obstante que ese día se estaba rompiendo el récord, que era mucho menor de lo que sucedía en México, pero igual que dice que para reactivar la economía, pero en un día no reactivas la economía, y a partir de ahí vino el despegue de lo que sucedió en Colombia con la pandemia, cosa que lo vimos ahora con nuestra, no fue el Buen Fin, sino fue semana y media, creo que hasta 2 semanas de Buen Fin. Ya ves que nos gusta llamarle a las cosas no por su nombre, sino como se te ocurre. Sí, pero Buen Fin, sí, el fin de los tiempos, ¿no? Porque claro, el contagiadero fue brutal. Además, logramos que el gobierno de la Ciudad de México, hay que decirlo, tuviera el buen sentido de hablar con las autoridades eclesiásticas y cancelar la celebración de la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. Bueno, es el santuario más concurrido del planeta, ¿no? El santuario religioso, pues. En un día. En un día, sí, en un día. Porque en un día se llegan a juntar hasta 3 millones, 4 millones de personas, entre que llegan, visitan a la Virgen y se van. Pero si no hubiera sido, bueno, todavía queda mucho por ver, ¿no? Sí, no, espérate tantito, ¿no? Pero sí, habíamos librado eso, pero a ver, en España lo vimos, ¿no? Semanas y semanas de confinamiento forzoso, la policía metiendo a la gente violentamente a sus casas, no podía salir más que a pasear al perro y a comprar la barra de pan, una persona por una, en Francia otro tanto. ¿Y qué pasa en Francia y en España? ¿Qué pasa en Londres? La gente atiborrando los pubs sin mascarilla, metiéndose pintas de cerveza. En París se fueron a Zara cuando terminó el confinamiento, colas eternas. En España, la gente ahí en Malasaña y en este tipo de barrios, atiborrando los bares y metiéndose tragos. Bueno, pues ya tuvieron una recaída. Es decir, ¿a dónde vamos? Ha habido infinitos errores de los diferentes gobiernos en todos sus niveles, pero también la humanidad llana no ayuda, ¿no? No, bueno, ahí te das cuenta que la humanidad exactamente mira para su santo y además a nivel individual. Cero solidaridad. Hablábamos el otro día, o más bien en las entrevistas que hemos tenido previas a esta presentación, Julio, ¿qué tal esa manifestación tan sui generis de los alemanes que
por cierto, creo que lo han hecho muy bien, a pesar de que sí se les han tenido índices de muertes, quizá lo que no esperaban, pero bastante decente, valga la expresión, con respecto a lo que hemos visto. Pero ¿qué tal esa manifestación que contabas en la mañana, donde había neonazis? Así es. Medio Ecologistas radicales y hippies. Protestando por lo que se convirtió en el enemigo número uno de la humanidad en el siglo XXI y en el 2020, que es el cubrebocas. Parece que se están diciendo, muérdete una mano para salir a la calle, córtate un dedo. Es un pinche trapo en la nariz, en la boca, y ya, y realmente es una guerra a muerte con el cubrebocas. Es otro de los temas que tocamos. Entonces, son temas que hemos ido tocando en el libro, ¿no? Y el otro es el cubrebocas, que tiene como tantas cosas en este periodo una ambivalencia, ¿no? O sea, por un lado, los diseños en torno a los cubrebocas, que también, y de las caretas, ¿no? Asimismo. O sea, diseños, bueno, hemos llegado a ver ya a la realeza española con unos bordados así impresionantes yendo a los entierros y etcétera, ¿no? Y el contraste, ¿no? Nuestro presidente, Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en los Estados Unidos y tantos otros, Boris Johnson en su momento en el Reino Unido, negándose terminantemente a usar cubrebocas, ¿no? Cuando, a ver, bueno, y aquí sí me parece que ya hay que decirlo, Hugo López-Gatell, el zar antipandemia, pues no negando radicalmente la necesidad del cubrebocas o la utilidad del cubrebocas, pero matizándola, ocultándola, marrullereando, bueno, por el hecho sencillo de que está sometido al presidente, está tratando de grillar dentro del nuevo panorama político mexicano y el presidente no quiere usar cubrebocas, ¿no? Entonces, nuestro supuesto experto, el hombre que nos iba a salvar de esto, el que dijo que íbamos a tener 6,000 muertos como máximo, a propósito, ya llevamos 100,000, que más bien son 200,000 o 250,000, ese hombre ha negado la verdadera utilidad del cubrebocas, Alejandro. Entonces, insisto, lo que ha manifestado esta pandemia es lo defectuositos que somos como especie, ¿no? Pero bastante. Decían que iban a llegar, que ¿te acuerdan los avistamientos? ¿Se acuerdan ustedes, queridas amigas y amigos, allá por abril, mayo, que supuestamente se desclasificaron algunos videos que tenía el Pentágono sobre ovnis y pues ovnis que habían sido vistos por la Fuerza Aérea Norteamericana? Yo creo que llegaron, vieron la humanidad y se largaron. ¿Qué chingados venían a hacer a la Tierra? Si realmente fueran una inteligencia extraterrestre o sobrenatural, simplemente por sentido común, ni pasaban por aquí, terminarían siendo carnitas o suadero en un puesto mexicano. Es lo mismo que decían, de ¿qué sucedería? ¿Se acuerdan también otra historia bizarra de la que contamos junto con algunas otras? La del avispón asesino. Entonces, el avispón asesino llegando a ciertos lugares y veías supuestamente cómo se iba muriendo la gente. Aquí llegaban a Oaxaca y los cocinaban como a las hormigas y a los chapulines. Se veían los avispones asesinos en los comales oaxaqueños. Ahora, no llegaron los extraterrestres, pero sí se manifestaron se están manifestando en todo este periodo pandémico las fuerzas sobrenaturales, estamos de acuerdo, ¿no? Que eso es parte de la rareza, de la excentricidad, de la bizarrez de esta pandemia. A ver, atención, ¿no? Hemos tenido 1,000 manifestaciones del pensamiento mágico. Eso es lo primero que hay que decir. Ahorita vamos para allá, ¿no? O sea, esa especie de fobia también al pensamiento científico. Pero más allá de eso, pues hombres lobo, que siempre fueron nahuales, Alejandro Rosas, también tenemos de eso, ¿no? Chiapas. Allá por el mes de abril o mayo, resulta que empezaron a circular rumores de que había un hombre lobo en una de las poblaciones de Chiapas y lo empezaron a perseguir y salían en las noches, se organizaban grupos para buscarlo, hasta que finalmente dijeron, no, pues es que no es un lobo, es un nahual. Entonces la gente dijo, no, bueno, si es un nahual, no pasa nada, esa es industria mexicana, es manufactura nacional, el nahual está bien porque esos son nuestros curanderos. Y ya se quedaron en santa paz, porque cómo podía llegar un hombre lobo a México, ¿no? Y sin embargo es cierto, ahí están los datos y ahí están los periódicos de varios días persiguiendo al hombre lobo y hasta videos.
Sí, cómo no, y sin mencionar a la criatura de los ojos rojos. Ah, bueno, el hombre polilla. Claro. Además, yo estoy muy orgulloso de nuestro país porque siempre que sucede algo, vienen a invadirnos, si es Estados Unidos, es Nueva York, es Washington, es Los Ángeles, ¿no? Pero aquí, pues imagínate, nunca te imaginas que lleguen los extraterrestres a Jiquilpan, ¿no? O a Uriangato, Guanajuato, ¿no? O a Uruapan, no, pues no. O sea, sin embargo, en Delicias, y esto me lo contó una amiga, en Delicias se apareció el famoso hombre polilla. Si ustedes no saben quién es el hombre polilla, es aquel que salió en la película de ya hace varios años de Richard Gere, El mensajero de la oscuridad, y se supone que es un hombre, digamos una polilla gigante, de esas que uno mata cuando sale de pronto en el closet o entre la ropa, y entonces el hombre polilla supuestamente desapareció ahí en Delicias, Chihuahua, lo vieron y supuestamente la aparición de este personaje que es siniestro augura malos tiempos o tragedias, como se ve en esa película. Bueno, aquí lo vieron en algún lugar de las calles principales, parados sobre unos postes de luz durante un tiempo, y por ahí circularon las versiones. Obviamente, cuando llega la policía, pues una policía, digamos, bastante poco experimentada en sucesos sobrenaturales, llegaron, dijeron no haber visto nada y se fueron, pero por ahí circulan los videos del hombre polilla, que es una maravilla también, una joya de la idiosincrasia universal, pero además aplicada a los terrenos mexicanos. Así es, pero mira, si hablamos, a ver, yo creo que hay otra cosa que se ha manifestado aquí, y hablamos mucho de esto en el libro, es la pulsión anticientífica, ¿no? Ahorita platicamos de eso. Pero si hablamos de pensamiento mágico, yo creo que es necesario hablar también de las teorías de la conspiración que se han multiplicado durante la pandemia. Una teoría de la conspiración, digamos, es, en mi opinión, es una especie de forma de la religiosidad no asumida, ¿no? O sea, que hay... Una estupidez. No sé, o sea, hay como fuerzas sobrenaturales, fuerzas no sobrenaturales, sino fuerzas con capacidades sobrenaturales escondidas que deciden sobre la humanidad, ¿no? Eso sería un poco. Cuando nuestro presidente López Obrador, al que queremos muchísimo en la FIL, le mandamos un abrazo, señor presidente, habla de la mafia en el poder. Lo que está haciendo es dar una especie de explicación, tiene una especie de explicación para todo. Revienta la economía mexicana, la mafia en el poder. No funciona el sistema de salud, la mafia en el poder. O neoliberalismo, digámoslo así, ¿no? Ah, exacto. Conservadores. Conservadores. Los medios más importantes del planeta Tierra hablan mal de Hugo López-Gatell, la mafia en el poder, los conservadores, los neoliberales, ¿no? Los fifís del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ha habido teorías de la conspiración, llamémoslo así, o complós, para usar el término científico, más acotados, ¿no? Yo destacaría, Alejandro, dos. Una que a mí me parece excepcional es la que yo llamaría la conspiración del 5G o conspiración de Bill Gates. Seguramente vieron un Miguel Bosé, pues la verdad no en su mejor forma, vamos a decirlo así, en un video en redes, llamando a la población española a manifestarse en Madrid, seguramente se acuerdan, contra las restricciones impuestas por el gobierno por la pandemia, ¿no? Que el cubrebocas, que la sana distancia, que los negocios se cierran, no sé qué. Bueno, hubo mucha gente que se manifestó, menos de la que pensaron, pero hubo mucha. Pero encabezaba este movimiento Miguel Bosé. Bueno, ¿de qué hablaba Miguel Bosé? De las libertades civiles, de que en última instancia es más importante la libertad individual que el control de una pandemia, cosa que podríamos discutir. No. Lo que explicaba Miguel Bosé, acabamos entendiendo, es que el virus no existe, ¿no? Que el virus es una especie de puesta en escena para que, aterrorizados, cuando lleguen las supuestas vacunas, vayamos a vacunarnos. Y en vez de vacunarnos, lo que estamos haciendo sea recibir una dosis de nanotecnología que se va a activar con el 5G para controlar nuestros cerebros y que, atención, Bill Gates se adueña del planeta Tierra. Bueno, esto Miguel Bosé lo estaba sosteniendo, lo vimos.
Pero no es el único, Alejandro. O sea, aquí tenemos a Pati Navidad, por ejemplo. Bueno, pero Pati Navidad ya desde antes, cuando menos ella tiene una ya tradición de conspiranoica absoluta. Pero sabes que antes de seguir, porque ahorita viene un personaje que a mí me rompió el corazón y tengo que confesarlo públicamente, amigos y amigas que están dentro de Facebook, déjenos en el chat sus preguntas acerca de Pandemia Bizarra y de estos temas que estamos tratando por si quieren saber algo. Aquí estamos listos para responder en unos minutos más cuando ya vaya terminando esta presentación, así que dejen sus preguntas. Bueno, fue Pati Navidad, fue desde luego Miguel Bosé, que era increíble, o sea, increíble. Y luego, para mí te digo que el que me rompió el corazón, porque yo lo vi de cerquita y yo sí admiraba mucho a Chespirito, al Chapulín Colorado, al Chavo del Ocho, fue Kiko. Kiko había desaparecido de la faz de la tierra desde hace, yo creo que 30 años, y aparece para decirnos que sí, que efectivamente lo de la 5G era una gran conspiración para controlarnos, para controlar nuestras mentes y controlar a la humanidad. Entonces yo nada más escuché, ojalá llegara doña Florinda y le dijera, vámonos tesoro, no te juntes con esta chusma, ¿no? Y ya se fueran. Me rompió el corazón, Kiko. Ahí sí, fíjate. No, Miguel Bosé, como quiera que sea, ya envejeció, ya, acuérdate de aquel salto cualitativo entre el Don Diablo de la juventud de él y ahora ya como ha evolucionado. Pero bueno, se le perdona, pero a Kiko, no, Kiko me partió el corazón. Bueno, es que ya no nos está quedando ningún referente de infancia. O sea, Cepillín apoyando a la Cuarta Transformación y Kiko hablando de la conspiración de la 5G, ya que nos queda, ¿no? Oh, sí. Digo, porque oír las tonterías de Damián Alcázar es predecible, ¿no? Pero esto... Ahora, otra gran conspiración, a ver si estás de acuerdo, gran conspiración, es la del líquido de las rodillas, ¿no? Que también escribimos sobre eso. A mí esa me parece de verdad una chulada. A ver. Yo estuve a punto de sacarme el líquido de las rodillas. No, pues yo también. Una lanita más porque no me caían proyectos en la pandemia. Dije, pues, si vendo mi líquido de rodillas, igual el líquido sinovial, ¿no? Que un riñón. Exacto, vendes el líquido sinovial y seguro sacas más que publicando libros, ¿no? Claro. A ver. Pero si nuestras amigas y amigos que nos están escuchando nos ayudan a comprar muchos libros para ahora, para Navidad y regalarlos. Sí, muchos. Podemos superar esta crisis de la pandemia. Sí, llegar hasta 2029, que a lo mejor empieza a bajar el volumen de contagios, ¿no? Cuando verdaderamente empiecen a vacunar en México. Exacto. Porque Martí Batres agarró un cargamento caduco y lo va a comprar. Y lo va, exacto. Nos los va a inyectar en el 2029. Se van a llamar vacunas Betty. Sí, a ver, pero mira, la del líquido sinovial a mí me encantó, ¿no? Porque empezó a correr de veras como reguero de pólvora en redes, ¿no? Ya sabes que es un fermento extraordinario para las conspiraciones. La versión de que si tú ibas a que te curaran, ¿no? O a que te alivianaran de COVID-19 a las clínicas mexicanas, en realidad lo que te iba a pasar, porque el virus no existe, es que te iban a sustraer el líquido de las rodillas para venderlo en el mercado negro. Entonces, ya ni siquiera el semen o la sangre, carajo, el líquido de las rodillas. Bueno, ya a mi edad, el semen y la sangre, o sea, no sirven para nada, ¿no? Buen punto, creo que es buen punto. Sí, y ya no tengo líquido sinovial, ¿no? Pero más allá de esto, la teoría es verdaderamente fantástica, ¿no? Ahora, creo, querido Alejandro, que nos están escribiendo. Mira, por aquí amigas y amigos. Dice Isabel Oaxaca en el foro de Planeta Libros, ¿cuáles serían las principales razones para leer este libro? A ver, yo creo que ahí sí es importante. La idea, porque obviamente en esa sutil y amigable y muy, muy amistosa red social que es Twitter, pues obviamente en el momento en que empezamos a anunciar del libro nos dijeron que éramos unos advenedizos, que lucrábamos con el dolor y la pandemia. A ver, es Twitter, para mí Twitter es la cantina del pueblo, así que me vale un comino quienes digan lo que digan. Pero hay que decir lo siguiente, nosotros hicimos este ejercicio de pandemia bizarra como para tomar un respiro. Las 72 historias que contamos, la intención es reírse, porque de por sí ha sido tan largo, tan desgastante, tan trabajoso pasar por todo esto, por las cifras, por los datos. Todos hemos perdido algo, eso es un hecho.
los que más personas, amigos, familiares cercanos, los que menos quizá un viaje, una oportunidad de trabajo, pero al final todos estamos perdiendo. Pero la idea de esto era exactamente recuperar un poco del sentido del humor, de las cosas absurdas de las que somos capaces los seres humanos, y desde luego dentro de los seres humanos, los mexicanos. Entonces, muchas de estas historias, los changos de la India que entran como en el planeta de los simios a robar muestras del COVID, por favor, es una chulada. Lo de la rodilla es una chulada. Lo de los extraterrestres o los sarcófagos o las momias que se robaron, Julio, las momias de Guanajuato, eso es el apocalipsis. ¿Qué diría el santo, el enmascarado de plata? Entonces, Pandemia Bizarra tiene un sentido de divertirse, tomar un respiro dentro de esto, todo esto que ya nos tiene asolados y azotados totalmente, simplemente para reírnos de cosas de los que sí somos capaces los seres humanos, aún en momentos graves como el que vivimos. Sí, yo creo que, a ver si están de acuerdo ustedes que nos escuchan, yo creo que, a ver, en principio no hay un tema, ojo, un tema del que no puedas reírte. O sea, a ver, la humanidad se ha reído de todo, de la muerte, de los desastres naturales, de las guerras, de los autócratas, de las democracias, de lo que sea, ¿no? Y es sano, es una forma de, pues, de exorcizar los males, digamos, que te provocan esas cosas. Y también es una forma de entenderlas, o sea, el humor es una forma de la inteligencia también, ¿no? Cuando está bien hecho. Pero eso no significa que uno se pueda reír de todo el tiempo. Es decir, si Alejandro Rosas y yo hacemos un libro para reírnos un poco con la pandemia, obviamente no vamos a hacer un libro en el que nos riamos de las muertes y de las tragedias personales. No va por ahí para nada, ¿no? Todo lo contrario. Pero reírse de los responsables, reírse de nuestra idiosincrasia, reírse de los delirios que se desprenden de la pandemia, pues nos pareció un ejercicio muy sano. Entonces, en principio es eso, es un ejercicio lúdico. Ahora, puede servir como una especie de bitácora, de memoria, ¿no? De esta época ominosa, pues tal vez también, digamos, no veo por qué no. O sea, si es un recuento de disparates y de espantos, ¿no? Eso sí, y es un recuento basado en hechos reales, además. Pero eso no significa que estemos tratando de resolver el mundo, ¿no? A ver, por ejemplo, una de las anécdotas que contamos que a mí me parece también increíble, por ingeniosa, es el de este table dance en Estados Unidos, que para evitar que las chicas se queden sin trabajo, cambia, digamos, de giro y no solamente es un table dance, o más bien pasa a segunda instancia los bailes en el tubo. Y entonces empiezan a hacer comida rápida. Y entonces, para empezar, dijeron, bueno, ¿cómo le ponemos un nombre interesante? Y le ponen Uber Eats. Pero luego dijeron, no, nos van a demandar los de Uber Eats. Le pusieron el mismo nombre que tenía, no sé cómo se llamaba el restaurante. Pero lo interesante es que tú, digamos, pedías tus costillitas o tus hamburguesas o hot dogs, que es lo típico de ese tipo de comida en Estados Unidos, y entonces había de dos sopas, o te lo llevaban a tu casa o ibas a recogerlo. Si ibas a recogerlo en el drive-thru, o en el automac, por decir algo, salía una de las chicas y bailaba, se desnudaba en un baile y luego de desnudarse te entregaba tu comida y ya te podías ir. La otra es que te mandaban dos chicas a tu casa, una con la comida, detenía la comida, la otra bailaba antes de entregártela y ya una vez que bailaba delante de ti y todo eso, se desnudaba, se vestía, obviamente siempre, lo único que no se quitaban era el cubrebocas, pero entregaban la comida y así lograron, al menos hasta el mes de septiembre, habían logrado superar la crisis de la pandemia en los table dance. Imagínate, eso es maravilloso, es de risa, es el ingenio llevado a todo galope, ¿no? Absolutamente. Y en contraste, digamos, con este ingenio, y también hablamos de esas cosas, pues el desastre de gestión de tantos gobiernos con la pandemia, ¿no? O sea, sí, también hablamos de eso y también nos burlamos. O sea, Donald Trump, con 250,000 muertes en Estados Unidos, a ver, básicamente perdió la elección por la pandemia, Donald Trump. Pero ¿se acuerdan? Bravuconeaba, no se ponía cubrebocas, y bueno, acabó con un tanquecito de oxígeno escondido en el saco porque se contagió. Entonces, también recordar eso, también, sí, claro que sí,
hacer un repaso a la biografía reciente del doctor López-Gatell, pues también hacemos esas cosas, ¿no? Yo recuerdo, para quienes no se conocieron la noticia, que nuestro presidente, el presidente López Obrador, al que le mandamos un saludo y queremos muchísimo en la FIL de Guadalajara, el presidente López Obrador ganó un premio que vendría a ser el antinobel, por decirlo así. Así como sabrán ustedes, hay una cosa que se llama las frambuesas de oro en los Estados Unidos, que se entregan justo antes de los Óscares y es el premio al peor cine del año, ¿no? A propósito, una vez Sylvester Stallone, que es un genio, ganó entre él y su familia como 9, ¿no? Entonces era algo así como, peor banda sonora, el hermano de Sylvester Stallone. Peor actuación principal, Sylvester Stallone por Rambo, no sé qué. Peor guión, Sylvester Stallone por Rocky 4 o no sé qué. Peor actuación, no sé qué, la esposa de Sylvester Stallone, ya sabes. Entonces, al final ponían, hemos considerado cambiarle el nombre a este premio por Premio Sylvester Stallone. Pero es tan grande Sylvester Stallone que se presentó a recibir el premio. ¿Ok? Bueno, con humor y con gracia. Bueno, igual que esto, hay un antinobel. Antes de la entrega de los premios Nobel, hay una especie de gran comité internacional de sabios que incluye a muchos premios Nobel además, y que entregan un premio a lo peor o lo más estrambótico, en algunos casos, del pensamiento científico, y no solo científico, pero sobre todo científico, en el mundo. Entregan básicamente las mismas categorías que entrega el Nobel y muchas otras, ¿no? Les doy ejemplos, ¿no? O sea, todo eso en serio, a investigaciones reales. Por ejemplo, le entregaron un premio alguna vez a un grupo de investigadores que quería demostrar que las navajas hechas con excrementos congelados no sirven. Y tuvieron éxito en la demostración, por ejemplo, ¿no? Dan ese tipo de premios. Bueno, se lo dieron al presidente López Obrador, junto con otros 8 presidentes, por el pésimo manejo de la pandemia, ¿sí? Y esto antes de que rompiéramos las cifras que hemos roto. Está Putin, Trump, Bolsonaro, Narendra Modi de la India, el de Turkmenistán, que no me acuerdo cómo se llama, ya saben, ¿no? Boris Johnson, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas son las que han pasado con la pandemia, ¿no? Nos han entregado esos premios como país. No, bueno, y las nanopartículas de nuestra amable secretaria de Gobernación, que no uso cubrebocas, pero sí consumo nanopartículas de cítricos, o el caldito de pollo, pero ahí tú lo defiendes, el caldito de pollo bien caliente y bien picoso de Barbosa para evitar que te contagies. No, es que lo de Barbosa, lo digo de broma, ¿no? Yo digo que el mole y el caldito de pollo a lo mejor sí funcionan. Obviamente no. Pero es que además Barbosa fue el que también dijo que esa era una enfermedad que solo le daba a los fifís. A los ricos, exacto. Y luego dijo, los que somos, así se incluyó, los que somos pobres no nos pasa nada. Y le compró una expropiedad, más bien una propiedad al expresidente Miguel de la Madrid. Muchos millones de dólares. Claro. Oye, aquí tenemos ya preguntas. Coyoacán. Una pregunta de Yedisadet García Durán desde Eventos Gandhi. ¿Creen o creemos que el miedo a la muerte es más fuerte hoy que nos sentíamos inmortales comparado a principios del siglo XX que te morías a la vuelta de la esquina? Infancias, guerras, pandemias. Y eso nos hace paranoicos y actuar de forma bizarra. Esa es una. Y la otra, Pau Fifi Arley en Planeta Libros dice, de acuerdo a las anécdotas de nuestros libros anteriores, México Bizarro, ¿creemos que las anécdotas de la pandemia las hayan superado? Uy. Mira, yo primero diría, yo creo que lo bizarro es inherente y lo hemos hablado con México Bizarro, lo bizarro es inherente a la sociedad humana. O sea, lo vamos a ver en todos los lugares, por más serios que sean. Hay cosas bizarras entre alemanes, franceses, pero también en el Medio Oriente, en Japón, los chinos. En todos lados vas a encontrar cosas muy bizarras. Así que yo creo que el hecho de que hoy nos sintiéramos superiores, yo creo que sí fue un golpe a nuestro ego, creer, pero además es un golpe muy curioso al ego porque, por un lado, vivimos el momento de mayor desarrollo tecnológico de la historia del mundo, de mayor desarrollo científico, de mayor desarrollo de comunicaciones y, sin embargo, ponemos en duda la existencia del coronavirus, pero eso sí, crees en el zodiaco, en las profecías de Nostradamus, sí, en los amarres, sí, en las limpias y en que te pueden sacar la lotería. Y en las nanopartículas de cítricos. Y en las nanopartículas.
Entonces yo creo que no, yo creo que lo bizarro lo vamos a ver con pandemia o sin pandemia y seguirá siendo. Ahora, de las anécdotas que contamos en México Bizarro 1 y 2 con respecto a lo que hemos visto, yo creo que sí nos hemos como humanidad desarrollado ampliamente en el 2020, ¿no? En el plano de la bizarreidad. Sí, totalmente. No, bueno, muchísimo. Yo creo que tiene que ver con dos cosas, ¿no? La primera, que toda nuestra vida gira en torno a la pandemia y es la vida de la grandísima parte del planeta. Y cuando tú estás demasiado obsesionado con una situación o con un tema, pues empiezas a actuar delirantemente a partir de ese tema, ¿no? Me parece que eso es un hecho muy evidente. Y lo otro es que estamos muy pendientes, es decir, como estamos tan obsesionados, toda la información que nos llega sobre la pandemia la absorbemos, la reproducimos y muchas veces la distorsionamos también. Entonces, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Es decir, si hemos empezado a actuar muy bizarramente, digo, otra vez Donald Trump diciendo que bebamos cloro para matar al bicho, ¿me explicó? O sea, bueno, pues es que imagínense nada más, ¿no? Eso es bizarro puro, ¿no? A propósito, mucha gente ha hecho caso, es decir, mucha gente lo intentó, muchos gobernadores norteamericanos iban a decir, no le hagan caso al presidente Trump, no tomen eso, porque empezó a haber varios casos de intoxicación por consumo de cloro en Estados Unidos, háganme el favor, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, es eso, pero también es que estamos atentos a lo que sucede con la pandemia, ¿sí? Es decir, que estamos, pues, y además es normal, clavados con el tema. Oye, a mí me gusta mucho de todas estas cosas bizarras, por ejemplo, dos cosas. Susana Distancia, nuestro personaje que es más poderoso que Superman y todos los superhéroes juntos, es maravilloso. Sobre todo después de haber visto a la presidenta municipal de Metepec haciendo una coreografía ahí, es increíble. A mí me cayó bien, la verdad. No, yo creo que fue un gran acierto Susana Distancia y además me imagino perfectamente la junta ahí en la Secretaría de Salud. ¿Cómo le pondremos? Si tiene que ser la distancia, una sana distancia. Ya sé, Susana Distancia, ¿no? O claro, sea, claro. Chiste fácil. Pero funcionó. Funcionó. Y luego, esta campaña que a mí me parece espectacular del gobierno de la Ciudad de México de que no te que no te cargue el payaso. Ajá. Y durante varias semanas había 5 payasos en distintas estaciones, sobre todo las más concurridas, regalando cubrebocas y poniendo gel antibacterial en las manos. Pero pues era el que no te cargue el payaso significa, mira, está a punto de caerse el bizarro que traigo aquí. Pero lo interesante es que era una campaña pues para que no te mueras. Así es. Y los amenazantes payasos se llamaban Sonrisitas, Pispirín, Piñita, Bodoquito y Zapatón. No. Entonces, imagínate, te cortabas a Zapatón y en vez de asustarte como el payaso de It o alguna cosa así, no, te daba tu cubrebocas y un apapacho. Pues sí, pero eso es lo que pasa cuando estás en austeridad republicana y en vez de gastar en un equipo de publicistas, dices, estoy improvisando, pero algo como que también lo haga López-Gatell y pues ya te cargó el payaso, ahí sí, ¿no? Para ahorrar, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ha sido pródiga la pandemia en este tipo de aberraciones, ¿no? También hay que decir que algunas han sido afortunadas, como lo de Susana Distancia. Claro. O sea, ha habido excentricidades que no han funcionado mal. Mira, lo de que no te carga el payaso, en principio no estaba mal. Lo que pasa es que luego ya sales con zapatín y no sé qué cosas. Zapatón y pispirín. Zapatón y pispirín. Hasta te da pena repetirlo, ¿no? Sí, claro. Es así como, qué pinche oso. Hola, amigos, que no te cargue el payaso. Soy Zapatón. Soy Zapatón. Entonces, pues no te lo tomas muy en serio, digamos, claro, ¿no? Exacto. Pero digamos, más allá de eso, y de los esfuerzos, pues por inocular un poco de conciencia en la población para que no se le inocule el virus, yo creo que ha sido básicamente una experiencia espeluznante esta de la pandemia, ¿no? O sea, más allá de las risas y de todo lo demás, porque como yo siempre digo, aprendemos más de las buenas experiencias que de las malas. Eso es un mito.
¿no? ¿Qué te deja esta pandemia? Es una pinche pesadilla. Perdí el empleo, se murió mi cuate, mi subí tío de está peso. enfermo, subí de peso, mi alcoholismo ya está desbordado y no me atrevo a ir a AA porque me voy a contagiar, ¿no? Exacto, Me meto más paracetamol del que puede soportar un cuerpo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Extraño el ribotril que ya está agotado en las farmacias, ¿no? Nada, ¿qué me va a haber dejado? No hemos aprendido nada. Seguimos siendo un desastre, ¿no? Lo acabamos de constatar. Sí, este optimismo chafón al principio, ¿no? Y la filosofía de banqueta de las primeras semanas rápidamente se sustituyó por el coraje, Ya se cayó. Ya se cayó. Pero es que este es el tamaño real de la pandemia en México. Exactamente, ¿no? Así es. Y así es como nos dicen que estamos. Exacto. Esta es la pandemia domada. Esta es la pandemia domada. Esta es la pandemia tamaño real. Natural. Oye, pero sí, efectivamente, todo este sentido de ser positivos, me estoy reinventando, me estoy redescubriendo, ¿cuál? O sea, aquí teníamos que sobrevivir y yo por eso desde el principio, desde que mi primer panqué se quemó, dije a la chingada. No voy a cocinar nada, voy a dedicarme a hacer Alejandro Rosas, el cavernario de todos conocidos, Martínez mediodía, tequilita para acompañar la comida, whisky de media tarde y quizá un remate final en la noche de otro whisky. Sí, aquí nos pregunta Alejandra Vives Jiménez, nos dice, está muy bonito el libro, ¿qué tanto estuvieron involucrados en el diseño y por qué esta vez es ilustrado? Pues mira, querida Alejandra, nada. Como podrás apreciar, Alejandro Rosas y yo, para la parte visual, estamos completamente negados, ¿no? O sea, es más fácil que nos dediquemos a la gimnasia olímpica a estas alturas que el hecho de que podamos desarrollar un gusto visual. Pero efectivamente, lo viste muy bien, el libro es un objeto muy bonito y muy bien hecho. Ahí sí, Editorial Planeta, la verdad, se pulió, ¿no? ¿Sí? Desde el principio pensamos todos, ahí sí, que debía ser un libro no solo, esperemos que lo hayamos logrado, ¿no? Claro. Ágil y agradable de leerse, sino agradable de verse, ¿no? Un libro que tengas ganas de regalar, ¿sí? Claro. Y mira, me parece que lo logró la editorial, ¿no? Juan Carlos Champo Cordero en Planeta Libros nos pregunta que si hemos visto que algún otro país maneje con esta excentricidad, humor y delirio el tema de la pandemia aparte de México. Yo no, sí. Yo he visto pocos ejemplos, ¿eh? Sí, el Estados Unidos de Trump a ratos, por Trump, ¿no? Por lo que decía de que beban cloro y eso. Pero yo también creo que en estos niveles, a lo mejor no hemos estado lo bastante cerca, pero creo que no, ¿eh? Sí, efectivamente. Y luego, René Valderrama, creo que esta es muy buena pregunta desde Librería Porrúa. Algunos ejemplos bizarros dentro del deporte. Bueno, hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. La burbuja que logró hacer la NBA y que confinó a todos los equipos ya en las finales, y de ahí durante 2 o 3 semanas, lo que duró las finales hasta que se coronó Lakers, no salieron. Eso por un lado. Luego, ver los rostros digitales de la gente en la tribuna. Sí, es absolutamente estrambótico, ¿no? Eso también. Y luego, pues en el fútbol, los primeros partidos sin público, y en algunos casos igual pusieron fotografías que se imprimieron y tú pagabas una cantidad de euros para aparecer en la tribuna. También muy bizarro, son de las cosas que vienen. No sé si tú te acuerdas de alguna otra cosa. O añadiría la siguiente: el torneo de videojuego de fútbol jugado por los jugadores de la primera división, con éxito además. O sea, tuvo público. Oye, y por ahí hubo algún jugador que hizo trampa, o sea, jugando en digital. Creo que lo expulsaron de la liga por haber hecho trampa porque puso a un experto a jugar, no sé, el FIFA ha de ser 2020. 2020, lo que sea. 2020, FIFA 2020, sorpréndeme. Sí, es el equivalente a la mano de Dios de Maradona, ¿no? En los videojuegos futboleros. Exactamente. Julio, se nos acaba el tiempo. ¿Algunas últimas ideas que se te ocurran? Invitar a nuestro público que nos está escuchando. Y antes, piénsalo tantito, le voy a dar las gracias a los socios que se sumaron a esta transmisión, que es Librerías Hidalgo, Librerías Gandhi, Libros El Navegante, Cafebrería El Péndulo, Librería Carlos Fuentes, Bodega de Libros, Librería UGED
Porrúa, Cultura Colectiva, Rock 101, sin embargo, y desde luego a la FIL Guadalajara, a la que extrañamos y queremos porque llevábamos como 70 años yendo. Así es. Así es. Y en la que queremos muchísimo al presidente López Obrador. No, nada más invitarlos a que vean el libro, lean el libro, compren el libro. Creemos que se van a divertir, creo que lo van a disfrutar realmente si no lo han leído todavía. Y pues creo que es, digamos, un momento de amabilidad en medio de esta pesadilla, ¿no? Y no vamos a dar consejos de, ay, miren, si suben de peso, preocúpense cuando logramos salir. Si tienen que beber, beban. Si quieren cocinar, cocinen. Si no, pidan. Es decir, relajémonos, porque esto ha sido demasiado difícil. Ya tendremos tiempo de recuperar, de reordenarnos, de lo que sea, porque realmente sí está perdón la expresión, de la chingada. O sea, el 2020 se fue. Yo hoy pensaba celebrar mi cumpleaños en Guadalajara y estoy aquí en mi casa brindando con ustedes, que eso desde luego es maravilloso, pero pues claro, falta que nos sentemos con ustedes a firmar, a la foto, a platicar, a cotorrear, como lo hacemos en la FIL de Guadalajara, pero bueno, pues ya vendrán tiempos mejores, como dicen, ¿no? Y que es muy mamona la canción de Yuri, pero bueno, siempre vendrán, que además siempre vendrán tiempos mejores. Que por cierto, Yuri nos quedó a ver el osito panda de Chapultepec en alguna presentación. Sí, nunca nos quiso pegar. Bizarro 2, exacto. Yo sí les voy a dar un consejo práctico rapidísimo. No beban cloro. Y si lo beben, háganlo considerando que los hospitales están llenos en la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias a nuestros editores en Planeta. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta charla presentación. Yo soy Alejandro Rosas, seguiré festejando mi cumpleaños. Aquí vamos a hacer un Zoom ahorita, Julio y yo, para recordar todas las ferias a las que no fuimos este año. Exactamente. Abrazos, muchas gracias. Abrazos, Alejandro Rosas. Muchas gracias y pásenla bien. Cuídense, no hagan pendejadas como dice mi padre.